hermanos seguidores de Testificando Ando Perú. Es una alegría para mí compartir hoy mi testimonio con ustedes. Estoy muy agradecido por aquellos seguidores, aquellos que comparten el, el contenido de mi canal. Y bueno, creo que es una buena oportunidad ya para compartir cómo conocí al Señor, cómo pasé de muerte a vida, cómo el Señor me rescató, ¿no? Cómo fue que yo pude llegar a nacer de nuevo. Y bueno, sé que todos tenemos un testimonio que contar, cómo el Señor nos salvó, nos rescató. Y pues este es el mío y trataré de ser muy breve, de resumirlo. Y antes que todo quiero comenzar diciéndoles de que mi mamá era antes mi Dios, ¿no? Yo idolatraba mucho a mi mamá, para mí era lo máximo, ella era todo y Dios prácticamente era nada para mí. Eh, En el 2009 yo me fui a estudiar a Cuba porque obtuve una beca para estudiar educación física y pues gracias a Dios, creo que dentro de la gracia de Dios yo pude ir hasta allá. Y luego verán por qué. Cuando yo estaba en tercer año de mi carrera, yo recibí una información, o mejor dicho, un mensaje de que mi mamá iba a ser operada. Así es que de esta operación mi mamá no le fue muy bien y cuando yo llegué a Venezuela ya de vacaciones, me contaron que mi mamá casi murió en esa operación. Así es que, como les decía, ¿no? Para mí mi mamá era mi Dios y yo siempre decía que si ella moría, pues yo también moría con ella. Y desesperado, ¿no? Buscando tal vez una solución para que ella no le pasara nada malo, para que no muriera, yo llegué a la brujería. Y esto lo digo porque cuando mi mamá fue operada, ella la operaron por la parte abdominal, extrayeron sus órganos y luego cuando lo llevaron a su lugar, a ella le hicieron una fisura en uno de sus intestinos y pues así le hicieron la sutura y la mandaron a su casa, pero no se habían dado cuenta de esa fisura, así es que durante 4 días ella no iba al baño y era porque como su intestino estaba roto, todo eso que nosotros tenemos pues estaba contaminando su parte abdominal, sus órganos. Así es que cuando la abrieron pues botó toda esa pus y muchas cosas, desechos que nosotros tenemos. Y entonces tuvieron que hacerle otra operación y luego de esa operación la enviaron a su casa, pero como eso estaba ya como infectado, tenían que hacerle curetaje y durante ese curetaje pues tenían que meter, bueno, que en ese caso lo hacía una prima que es doctora, le hacía el curetaje y tenía que meter su mano en el órgano, en la parte abdominal y raspar para que pudiera ir quitando poco a poco lo infectado, la parte infectada. Así es que ella sufría mucho en carne viva y cuando eso pasó, ya yo estaba en Venezuela y podía oír cómo sufría. Así es que esto me llevó a recurrir a la brujería. Yo no creía en la brujería, pero desesperado lo busqué, ¿no? Y pues esa bruja que consulté, a la que fui, me dijo cosas que yo no esperaba porque yo no le había contado mucho de mi vida o de lo que estaba pasando y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo por la parte que estaba muy desesperado porque mi mamá no muriera, ¿no? Y ella me ofrecía una solución. Pues pasó un mes y yo tuve que volver a Cuba a estudiar. Mi mamá quedó así, recuperándose. Y llegando a Cuba, y bueno, les cuento que Cuba es la rama de la brujería. Hay mucha brujería allá. Se vive la brujería de punta a punta, ¿no? Eh, para lo que algunos no saben qué es brujería, porque cuando cuento aquí en Perú sobre la brujería, o mejor dicho, la santería, no saben, ¿no? Entonces tengo que asociarlo con la brujería, es la santería. Así es que yo en Cuba se vive mucho la santería, ¿no? Que es decir, la brujería.
desde los niños desde muy pequeños ya aprenden ya y lo encaminan en ese mundo, ¿no? De la brujería. Entonces, yo llegando a Cuba visité a un brujo, a un santero, y fue más impresionante todavía porque no le había contado de mi vida y ya él me estaba hablando de mi mamá, de lo que mi mamá había pasado, de lo que estaba pasando. Y él me dijo, si no quieres que tu mamá muera, pues hay que hacer estos trabajos. Así es que yo comencé a hacer lo que él me decía, me iba empapando más y más y más en la brujería, en la santería, y fui viendo que habían resultados, ¿no? Que mi mamá iba poco a poco mejorando, y esto me hizo meterme más de lleno en la santería, en la brujería, hasta que por fin entré verdaderamente en la santería. eh, Comencé a hacer trabajos de brujería con muertos, espíritus, demonios. En mí entraban demonios que consultaban a otras personas y así, ¿no? Lo cierto fue que sí me empapé de lleno en la brujería, en la santería, y sobre todo por el resultado que esto estaba dando, ¿no? Porque veía que sí se daban las cosas que yo quería, sobre todo que mi mamá estuviera bien. Siempre estaba haciendo trabajos de brujería para que mi mamá no muriera, ¿no? Así es que después de un tiempo, cuando yo me gradué, mi mamá, bueno, les puedo decir que mi mamá también conoció al Señor en ese tiempo de aflicción, y pues aunque no era muy de lleno metida con el Señor, pues tenía cierto temor por Él. Cuando yo me gradué, yo me llevé todo ese altar de santería, de brujería que yo adquirí en Cuba, eh, altares que tenían huesos de muertos y otro tipo de cosas. Todo eso no sé cómo pasó por el avión, toda esa maleta llena de santería, pero lo cierto es que pasó por el avión, por la aduana de Cuba y llegó a Venezuela. Tenía eh, había mucha confrontación con mi familia, ya que ellos aborrecen la brujería, y mi mamá también, y pues eh, no sé cómo pues pude llegar a tener todo ese altar en mi habitación, porque vivía donde vivía mi mamá. Me acababa de graduar apenas y pues eh, no sé cómo de una forma u otra ella permitió que todo ese altar entrara a su casa, pero siempre habían discusiones, peleas. Y cuando estaba en Venezuela, eh, después de haberme graduado, comencé a practicar más, obviamente más la brujería. Ya tenía 3 años, casi 3 años ya de lleno en la brujería. Había aprendido en Cuba, que es la rama, como les dije antes, y pues allá también hacía trabajos, consultas con demonios, y estaba muy metido en eso. Eh, Cierto tiempo después yo iba a viajar a Panamá, y en ese tiempo pues nosotros nos fuimos a Caracas para estar allí, para el siguiente día ir al aeropuerto e irme a Panamá por un tiempo y luego regresar. Pero resulta que eso fue un sábado, no, perdón, nos fuimos un domingo, y pues ese domingo mi mamá estaba bien, todo estaba bien. Es- Aparentemente mi mamá no tenía nada malo. Para mí los demonios en ese tiempo, pues yo le decía, los santos estaban haciendo su trabajo, estaban cumpliendo con lo que decían, y todo marchaba muy bien. Pero al siguiente día, del día lunes, cuando nos levantábamos para irnos al aeropuerto, aproximadamente a las 5 de la mañana, mi mamá no se podía levantar de la cama y estaba pasando por un proceso de derrame cerebral. Y pues verla así, eso de verdad acabó conmigo, con mi vida. Yo no podía levantarla, verla así morir lentamente. Y uno puede llegar a ser muy ateo o
puede llegar a negar mucho a Dios, pero en momentos así de dolor, de sufrimiento, de aflicción, tan profundo, clamas al Señor. Uno llega a clamar a Dios. Eh, por la gracia de Dios, pues yo hablaba con mi mamá en ese momento y le decía que clamara a Dios, que hablara con Él, todo iba a estar bien, que ella iba a salir de eso. Porque mientras pasaba en ese proceso ella me hablaba y a veces como que se iba, gritaba, decía que le dolía mucho la cabeza, pero había momentos en que hablaba. Así es que como yo estaba con mi papá, pues no pudimos en ese momento, los dos no podíamos bajar a mi mamá para llevarla a una clínica. Todos desesperados, llamábamos a la ambulancia, a los bomberos, nadie contestaba. Así es que pasó un sobrino de mi papá y pasó un señor que iba bajando las escaleras, iban a trabajar y nos ayudaron a llevar a mi mamá hasta la camioneta. Y cuando íbamos a la clínica, yo iba hablando con mi mamá y le decía que clamaba al Señor, que Él estaba con nosotros, que hablara con Él, eh, que le pidiera ayuda y ella me oía, pero no podía hablarme. Así es que cuando llegamos a la clínica, esa fue la última vez que hablé con ella. Cuando llegamos a la clínica ella falleció, pero no en el momento supimos que falleció porque cuando entró a la sala de emergencia estaba todavía bien, ¿no? Hablaba. Pero después a las horas, eh, la doctora que la recibió salió y nos dijo que mi mamá había muerto, que había tenido un derrame cerebral y que era esto irreversible. Así es que bueno, como les dije antes, mi mamá era mi ídolo y yo pensaba que si ella moría, pues yo también iba a morir. Esto me destrozó, me hundió. Yo antes era una persona que tomaba mucho alcohol y también fumaba mucho, obviamente, y tabaco también. Así es que esto me destruyó, me, me acabó, si podemos decirlo así. Y pues después de un tiempo yo caí más en el alcohol por esto, pero yo logré viajar a Panamá y estando allá en Panamá pues tenía un buen trabajo, ganaba muy bien, salía a fiestas como siempre me gustaba, tomaba mucho alcohol, pero sentía esa necesidad de quitarme la vida. Así que estando en Panamá intenté quitarme la vida 2 veces, caí en depresión y siempre es necesario hablar, predicar del Evangelio porque a veces no sabemos tal vez si esa persona se va a arrepentir en ese momento, pero más adelante pues el Espíritu Santo puede traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así es que hablé con una persona que me habló del Evangelio, pero yo por la muerte de mi mamá tenía mucho odio hacia Dios. Yo siempre, después que mi mamá murió, decía que Dios no existía y si existía era malo y le echaba la culpa de todo, ¿no? Y cuando esta persona me habló de Cristo, eh, yo le decía lo mismo, ¿no? Que Dios era malo, que todo era un cuento, la Biblia era manipulación y todo este tipo de cosas. Pero eso quedó en mí y cuando estaba en Panamá, pues intenté hablar con Dios, ¿no? Pero no, en ese momento, no sé, tal vez Dios, no, tal vez no quise yo entregar mi vida a Cristo. Seguía sintiendo como esa necesidad de suicidarme y como dicen, no, ese vacío, ¿no? Pero sé que todo es por causa del pecado. Así es que yo dije, bueno, me voy a ir a Venezuela porque estando allá voy a estar con mi familia y esto va a pasar. Pero cuando llegué allá, sentía el mismo dolor, la misma tristeza, la misma depresión de quitarme la vida. Y un 2 de enero, lo recuerdo muy bien, yo aún tenía ese altar
de brujería en la habitación. 2 de enero a las 3 de la mañana sentí la misma necesidad de quitarme la vida y pues en vez de hacerlo yo me arrodillé delante de ese altar, pero no fue a pedirle a los demonios ni a esos supuestos santos, sino a Jesús. Yo clamé a Jesús, le pedí perdón, me arrepentí de mis pecados, le dije que me arrepentía de haber pecado contra Él y le dije que entrara a mi vida, que le entregaba mi vida porque ya yo no sabía qué hacer con ella. Y a partir de ahí, pues no he vuelto atrás. Hablé con una amiga que en ese tiempo ella me dijo que yo tenía que esperar a alguien para botar todos esos santos y todas esas cosas de brujería, porque yo no, o sea, tenía que ser alguien que tuviera ese poder. Así es que yo le dije que no, que yo mismo lo iba a hacer, porque si ya yo estaba en Cristo y si mi vida ya le pertenecía a Él, nunca lo olvido, pues nada me iba a pasar, yo mismo lo iba a hacer. Así es que al siguiente día, pues yo lo hice, boté todo eso, lo quemamos y bueno, hasta ahora no ha pasado nada, hasta ahora no he vuelto atrás. Y le doy gracias a Dios por haberme alcanzado, ¿no? Por su misericordia, por su gracia. Y pues este es mi resumen de cómo conocí a Cristo, de lo que antes fui, de lo que ahora soy. Y desde que he decidido seguir a Cristo, desde que he nacido de nuevo, he pensado en compartir mi fe, he tenido esa necesidad. Leyendo las Escrituras entendí que debemos llegar a Cristo en arrepentimiento y fe, que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, que necesitamos del Evangelio, necesitamos compartir el Evangelio con aquellas personas que están perdidas, que no conocen al Señor, porque no sabemos, ¿no? Si esa persona se puede arrepentir en ese momento, puede pasar algún tiempo y nacer de nuevo, tal vez no. Pero lo que sí nos manda el Señor es que salgamos y compartamos nuestra fe, que compartamos el Evangelio, que compartamos lo que hemos vivido con el Señor, lo que Él ha hecho con nosotros, pero siempre de manera bíblica. Yo llegué a conocer lo que es el pecado a través de las Escrituras. Dice la Biblia que el pecado es la transgresión de la ley, es lo que todos hemos hecho desde que nacemos, ¿no? Transgredir la ley de Dios, y esto trae conocimiento del pecado y esto nos lleva, es el ayo, como dice Pablo, que nos lleva a Cristo. Así es que este es mi testimonio. Antes fui brujo, fui santero, antes mi mamá era mi Dios, y ahora he nacido de nuevo, vivo en Cristo y he aprendido también, como dice la Biblia allá en Santiago 4, versículo 14 creo que es, que la vida es como la neblina, fácilmente se esparce, ¿no? Hoy en día estamos, mañana no sabemos. Y esto pasó con mi mamá, ¿no? Yo nunca me imaginé que, de hecho, su muerte fue algo inesperado para nosotros, porque ella estaba muy bien y al siguiente día ya no estaba. Y eso pasa cada día, ¿no? 10 de cada 10 personas mueren al día, muchas personas, miles mueren al día, personas que no se esperaban que ese era su último día. Y esto también poco a poco me llevó a entender que era necesario predicar el Evangelio a las personas, a los perdidos, porque cuando vendrá Cristo ni aún los ángeles lo saben. Y antes de que Cristo venga, muchas personas van a morir y muchas sin Cristo. Por eso es necesario que nosotros como iglesia compartamos nuestra fe. Les pido que sigan orando por mí, que sigan visitando mi canal, compartiéndolo, y pues espero sus comentarios ahí en la caja de comentarios. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde y sigan adelante compartiendo su fe, compartiendo el Evangelio con los perdidos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Bendiciones.